El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El palacio y sus fantasmas, leyenda de Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal, una construcción extensa y maravillosos jardines, 2 razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. La señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo que, sentada, realizaba algunos bocetos. Las 2 turistas percibieron también una opresión peculiar que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita, y después de investigar la historia del palacio llegaron a la siguiente conclusión.
que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían que las personas salían estaban cerradas y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual, por supuesto, era imposible. Pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que afirmaba su teoría. Luego le surgió una duda. ¿Quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguien famoso? Las dos mujeres quedaron convencidas de que de alguna manera habían retrocedido en el tiempo hasta los días de la independencia, o antes quizá por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda porque habían datos que ponían de duda la veracidad de los hechos. Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto estas imágenes en cuadros o calendarios, y que de ahí habían recreado el supuesto lugar. Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas dos mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido. Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad. Contenía además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecen al Estado, o a algunos archivos que les revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Esas historias parecieron descartar las explicaciones racionales que se les habían dado a la historia de las dos mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas. La bruja de la Huasteca, leyenda de Veracruz. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza, para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes
que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche, Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto, Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que los había matado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible, y se sentaba en sillas y divanes, ronroneando, como si alguien le hiciera caricias.
Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches, y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro: gritos, quejidos, risas espeluznantes y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia, la hija más joven, se peinaba antes de acostarse, sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además, una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior. Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y esta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gunn, se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazmerreír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco.
Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gon, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido, la cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Orange Gon intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos. Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gon se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Orange Gon lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas. Y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gon, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación. Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos.